Buenas noches a todos los hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Hoy vamos a desarrollar el capítulo 36 de nuestro estudio de teología sistemática. Y el capítulo 36 comprende el fruto del Espíritu Santo. Como introducción, dice nuestro texto, cuando algo inusual, extraordinario o espectacular ocurre entre nosotros, se despierta nuestro interés. A mucha gente le atraen particularmente las manifestaciones extraordinarias de la presencia de Dios. Por esa tendencia en nosotros de gravitar hacia lo excitante, nos concentramos más en los dones del Espíritu Santo que en el fruto del Espíritu Santo. Sin embargo, el objetivo principal del Espíritu Santo es aplicar los frutos del Evangelio para cumplir el mandato de Dios. En 1 Tesalonicenses 4:3 nos dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. La voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos cada día más. Vamos aumentando nuestro nivel de santificación. La muestra más grande del progreso de un creyente en las cosas de Dios no es una manifestación espectacular de los dones, sin importar cuáles son. Alguien puede ser un predicador, un maestro excelente, pero mostrar muy poca evidencia de crecimiento en su madurez espiritual. Al final de nuestra vida vamos a ser evaluados, no por el número de dones que desplegamos o por los talentos de Dios que Dios nos ha dado, sino por el fruto que hemos llevado como cristianos. En primer punto vamos a hablar sobre andar en el Espíritu. Muchas veces escuchamos, ¿verdad? El apóstol Pablo en su carta nos dice, anden en el Espíritu. Dice. Ahora vamos a hablar de andar en el Espíritu. Pablo habla sobre el fruto del Espíritu en su carta a los Gálatas. Gálatas 5 está lo referente a los frutos del Espíritu. Y comienza de esta manera, Gálatas 5:16. Digo pues, anden en el Espíritu. 5:16 dice, digo pues, anden en el Espíritu. Este es un mandato apostólico. Como cristianos somos llamados a andar en el Espíritu. Eso no significa que nuestra tarea principal sea vivir en misticismo, ni tampoco buscar atajos espirituales en la espiritualidad. Se han hecho muchas preguntas, ¿verdad? Acá presenta, como por ejemplo, también podía habernos pasado a nosotros también, o muchas veces nos preguntamos, surgen algunas posibles preguntas como, ¿cómo puedo llegar a ser más espiritual? A veces nos hacemos esa pregunta, ¿cómo puedo ser más espiritual? O ¿cómo puedo tener más dones, verdad? Y dícese que solamente no muchas personas se han hecho la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo llegar a ser más justo? ¿Qué preguntas nos hacemos nosotros como cristianos con relación a nuestra vida espiritual? ¿Cómo quiero tener todos los dones del Espíritu Santo, verdad? Decimos. O ¿cómo puedo llegar a ser más espiritual? O sea, que más que los otros cristianos. Pero la pregunta que menos personas se hacen y la pregunta que debemos realmente nosotros como cristianos hacernos es, ¿cómo puedo llegar a ser más justo? Pero Jesús mismo dijo, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Mateo 6:33. Se nos llama a demostrar crecimiento espiritual, a caminar en el Espíritu de Dios, y esta demostración no se manifiesta en los dones del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere cuando nos dice andar en el Espíritu? No precisamente buscar las manifestaciones del Espíritu, porque muchas veces caemos en la equivocación de pensar de que cuando más dones tenemos o cuando más dones hay en un lugar, ese lugar o yo soy más espiritual, ¿verdad? Eso no se refiere. Y como habíamos escuchado la vez pasada en el capítulo 35, ¿verdad? Que nos dice que el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo es para que se nos dio a la iglesia para poder edificarnos.
En el punto 2 dice sarx, que se refiere a carne. Pablo continúa. Digo pues, anden en el Espíritu, así como lo vimos hace rato, ¿verdad? Anden en el Espíritu. Y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu. Y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen mutuamente. Para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Gálatas 5, 16, 18. Aquí Pablo hace una contraste entre la carne y el Espíritu. La palabra griega que se traduce carne es sarx, S-A-R-X, sarx. Y la palabra espíritu es neuma. La palabra soma, que comúnmente se traduce como cuerpo, a veces funciona como sinónimo de sarx. A veces intercambiamos carne con cuerpo. En otras palabras, a veces el término sarx simplemente se refiere al carácter físico o la naturaleza de nuestro cuerpo. Sin embargo, el Nuevo Testamento frecuentemente usa la palabra sarx para hablar de nuestra naturaleza corrupta. No es nuestro cuerpo, es nuestra naturaleza el que traemos. La carne, el sarx es la carne, nuestra naturaleza corrupta, que es diferente a nuestro cuerpo. De nuestro estado caído. En una ocasión, Pablo afirma, y aun si hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. 2 de Corintios 5, 16. La frase que se utiliza aquí es katasarka, con K, que significa según la carne, o de acuerdo a la carne. Pablo estaba diciendo que antes había considerado a Cristo desde una perspectiva impía, mundana. Jesús había dicho, lo que ha nacido de carne, carne es. Y lo que ha nacido de espíritu, espíritu es. Juan 3:16, cuando habló con Nicodemo. No estaba hablando de nuestro cuerpo físico, así como vimos. No está hablando de nuestro cuerpo físico, sino de nuestra naturaleza caída. Nuestra naturaleza pecadora, que incluye no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra mente, nuestra voluntad y nuestro corazón. Así que cuando encontramos la palabra sarx en el Nuevo Testamento, ¿cómo sabemos si se refiere a nuestra naturaleza humana caída o a nuestras capacidades físicas? En general, cuando vemos la palabra sarx o carne, considerada en contraste directo con neuma, directo con el espíritu o espíritu. Lo que se está discutiendo no es la diferencia entre el cuerpo físico y el espíritu, sino la diferencia entre la naturaleza caída, corrupta y la nueva humanidad regenerada. Claramente esto nos explica en todo el capítulo de Gálatas 5. Entonces la palabra sarx, carne, que se refiere al apóstol Pablo, se refiere a nuestra naturaleza caída. Y esta naturaleza caída es contraria al espíritu. Y todo lo que le gusta a la naturaleza pecadora, a la naturaleza caída, es contrario al espíritu. Y todo lo que le gusta al espíritu es contrario a la carne. En el otro punto vamos a hablar del fruto podrido. Nuestro tema era el fruto del Espíritu Santo. Pero en este caso el autor introduce un título que se le dice fruto podrido, lo cual vamos a ver a continuación. Antes que nos explique lo que significa ser guiado por el Espíritu y que nos diga cuál es el fruto del Espíritu, Pablo nos muestra lo que no es fruto del Espíritu. Antes de llegar a los frutos del Espíritu, Pablo en Gálatas 5 nos muestra qué son las obras no del Espíritu, sino de la carne. Gálatas 5, 19, 21 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, o sea que se pueden ver. Las obras de la carne se pueden ver, se pueden percibir. Estas son inmoralidad sexual, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismo, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como yo lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 19, 22. Estos son los frutos podridos.
Este es uno de los pasajes más atemorizantes de la Biblia porque nos dice claramente que quienes practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Conocemos personas que han hecho profesiones profundas de fe en Cristo, pero que luego cayeron en adulterio o se enredaron en abuso al alcohol o batallaron toda su vida con el orgullo, las enemistades y los pleitos. Podríamos llegar a concluir que una persona que cae en este punto, que cae en alguno de estos pecados, no tiene esperanza de salvación. Pero Pablo no está diciendo que si alguien se emborracha una vez, ya no podrá ir al cielo. Lo que Pablo está diciendo es que si estas cosas definen a una persona, si constituyen su estilo de vida, o sea, como Joel suele decir, que le gusta hacer estas cosas, todos estos frutos podridos, le gusta hacer. Es más, le enseña a otros que hagan también esas cosas. Y cuando muchas veces vemos a esa persona, ¿verdad? Su estilo de vida nos demuestra, porque es evidente, pues, los pecados los frutos podridos que representa una persona, esos son evidentes. Porque las obras de la carne son evidentes, dice Pablo. Ya vemos, percibimos eso. Entonces, hay que tener cuidado de que muchas veces hay cristianos que a veces les encontramos en una mala posición, por decirlo así, o con uno de estos frutos podridos, ¿verdad? Y muchas veces queremos condenarle a esa persona. No, porque yo le he visto luego tal día, yo me acuerdo, él dijo esto. Pero acuérdense que el cristiano tiene el Espíritu Santo y también está la carne dentro de nosotros. Y los dos luchan entre sí, dice Pablo. Los dos están peleando. Si el Espíritu Santo se vuelve débil en nuestras vidas, ¿quién va a ganar? La carne. Y la carne va a inducirnos a hacer los frutos podridos. Si el Espíritu Santo es más fuerte en nuestra vida que la carne, adivinen quién gana, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar? Los frutos del Espíritu Santo. Y la carne va a estar lejos, o sea que va a estar sin poder. Entonces, los cristianos podemos caer en las obras de la carne. Pero ¿qué pasa cuando un cristiano cae en la obra de la carne? Le molesta, se siente mal, se siente, ¿cómo se dice? Penoso. Y es más, busca enseguida que Dios lo perdone. Ese es un verdadero cristiano. Un cristiano es aquel que todos los días debe estar pidiendo perdón y arrepintiéndose. Como dijo el rey David, enséñame las cosas que me son ocultas, dice David. Porque tal vez hay cosas que hayamos hecho que no nos dimos cuenta y que están ocultas en nuestra mente. Entonces le pedimos al Espíritu Santo que empiece a empiece a examinarnos para que podamos estar a cuentas con Dios. Ahora, ¿de qué está hablando ¿De qué está hablando Pablo? De aquellas personas que muchos de nosotros tal vez conocemos, muchas personas que se alegran en este tipo de frutos podridos. Le gustan hacer, su estilo de vida es eso. A la mañana, dice Proverbios, a la mañana, ya cuando se levanta, ya piensa ya hacer las cosas malas, dice. Ya están planeando, ya al dormir ya están planeando ya hacer cosas malas. Entonces, una persona que se define con estos rasgos de frutos podridos y le constituye un estilo de vida, esos son los que dice Pablo, los tales no heredarán el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque no hay una regeneración en su vida. Ya hablamos del poder de la regeneración en este estudio. Al no tener esa persona una regeneración, la carne le manda a hacer lo que quiere. Y el cristiano que es regenerado puede proceder en la carne. Pero ¿qué pasa? Una persona se ensucia, ¿qué pasa? Se baña, se cambia la ropa. Pero un chancho, ¿verdad? Vos más que los limpies, después le pones todo moño y se va y otra vez en el barro. ¿Por qué? Porque esa es su característica, ese es su estilo de vida. Esa es la definición de un cerdo, ¿verdad? Entonces, Pablo está diciendo que si estas cosas definen a una persona,
Y si constituye un estilo de vida, eso es una indicación de que esa persona está en la carne y no en el espíritu. En otras palabras, todavía no es regenerada, como estábamos diciendo, y no será incluida en el reino de Dios. Esta carta de Pablo también está en contra del antinomianismo, el famoso antinomianismo, o sea, nomia, que es ley, anti-ley, que dice que la gente puede ser regenerada y nunca dar evidencias de ningún tipo de progreso en su vida cristiana. El antinomianismo lo que dice es que una persona, muchas veces le predicamos a muchas personas, ¿verdad? Pero siguen sus andanzas, ¿verdad? Y el antinomianismo dice que esa persona, no, esa es regenerada porque escuchó el mensaje una vez. Lo que pasa es que no está dando evidencia nomás de su vida cristiana. Entonces, Gálatas 5 refuta el antinomianismo. Refuta el antinomianismo. O podemos decir que todos somos hijos de Dios, todas las religiones nos llevan a Dios. Todo lo que pasa es que hay religiones que no están dando evidencias de la vida cristiana, pero ya son regenerados. Entonces, el antinomianismo, la carta de Gálatas 5 está en contra del antinomianismo, porque Pablo dice que hay que ser regenerado y después da las evidencias. Los antinomianos, los que creen en esta postura, necesitan leer este texto de Gálatas para ver esta advertencia tan seria de Pablo. Si estos pecados u otros semejantes son parte de la práctica cotidiana de alguien regular o impenitente, dice que esa persona no va a heredar el reino de Dios. En el siguiente punto, aquí vimos el fruto podrido, de lo cual Pablo nos habló en Gálatas 5 antes de iniciar los frutos del Espíritu. Porque Pablo quería dar énfasis en lo que, si nosotros decimos, estas cosas tenés que hacer, ¿verdad? Siempre surge la pregunta, ¿y por qué no, y qué no puedo hacer, verdad? Entonces lo que Pablo primero nos cita es los frutos podridos. Que los frutos podridos llevan a la condenación. Un cristiano puede actuar en la carne, máximo 2-3 días. Pero después, ¿qué pasa con el verdadero cristiano? Porque es regenerado, se acerca a Dios, se limpia, pide perdón y endereza su camino. Pero una persona que no es regenerada, o sea, que no conoce a Dios, que no cree en Jesús, se deleita en estas cosas, en los frutos podridos. Y le gusta hacer, y hace, y dice, y hace mofa de lo que hace. Inclusive se juntan con los que hacen la misma cosa. Entonces, en el siguiente punto vamos a ver el fruto espiritual. A continuación, en contraste con las obras de la carne, Pablo hace una lista del fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 22, 26 dice, pero el fruto del Espíritu, dice, pero el fruto del Espíritu. Hace rato estábamos hablando de los frutos de la carne, o los frutos podridos. Ahora dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu, no seamos vanidosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Gálatas 5, 22, 26. Acá Pablo introduce qué son los frutos del Espíritu. A continuación dice, Pablo amonesta a los creyentes para que no caigan en las obras de la carne, sino que manifiesten el fruto del Espíritu. Porque un creyente, un cristiano puede actuar todavía en la carne. Y muchas veces por falta de conocimiento también un cristiano puede actuar en la carne. Por falta de estar cerca de Dios, por falta de conocimiento de la Biblia, de la lectura, por falta de la oración. Eso nos dice que aún los cristianos tienen que batallar con la naturaleza antigua. Hay un elemento de la carne que se mantiene en el cristiano y que tiene que ser constantemente sometido al escrutinio de la palabra de Dios y a la disciplina del Espíritu Santo. De esa forma podemos detectar el pecado y huir de él para cultivar la práctica opuesta. Aquello que se cultiva es lo que da fruto. Así como dijo Jesús en Mateo 7:20,
Así que por sus frutos lo conocerán. Esa famosa frase que dijo cuando le dijo a sus discípulos, ¿cómo vamos a ver? O ¿cuáles son los criterios que nosotros vamos a ver para saber si un cristiano es verdaderamente cristiano? O un profeta es verdaderamente un profeta. Entonces dice, por sus frutos lo conoceréis, dice. Nosotros, ¿verdad? Cuando vemos un árbol desconocido, nos acercamos y vemos el fruto. Entonces, esta es una planta por el fruto que da. Mandarina. Este era un árbol de guayaba. ¿Por qué? Porque el fruto es de guayaba. Y ahora estamos lejos y vemos una planta y decimos, mira, para mí que aquella planta es de mamón. No, para mí que es de naranja. Pero al no ver su fruto, es una apariencia que nos da. Y suponemos que puede ser. Continuando, hace una pregunta. ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Cómo tú quieres ser recordado? ¿Cómo quieres que cuando las personas que se queden se acuerden de nosotros? Queremos que se diga que esa persona ganó mucho dinero. No, esa persona ganó muchas batallas. O esa persona hizo hazañas prodigiosas. ¿Cuántas veces, verdad, cuando se muere alguien y solamente se habla de estas cosas? No, Jaime iba a LTI, era una persona muy esto, muy aquello, mira un poco, luchó mucho, se esforzó al máximo, esto, aquello. Muchas veces, así se le recuerda a alguien, ¿verdad? O queremos ser recordados como gente que manifestó amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Acá lo que hace referencia es que nuestra estadía en este mundo, nosotros podemos dejar herencia. Podemos ocuparnos continuamente de nuestra estadía trabajando y queriendo ser ricos. Podemos ocuparnos de nuestra estadía en este mundo siendo mejores, haciendo hazañas, haciendo prodigios. Yo hice esto, mira, pues yo hice aquello. Fue mi obra. Yo gané plata. Yo hice esto, yo trabajé esto y tengo mucha plata. Y mira un poco mis posesiones y esto y aquello, ¿verdad? O queremos ser recordados como que alguien, mira, pues ese siempre le amó a su prójimo. Mira, pues ese siempre que vos te acercabas, él siempre estaba alegre y te daba esperanza. Esa persona siempre tenía esa paz. No sabes cómo es, tenía muchos problemas, pero siempre estaba en paz. Era la persona más paciente. Esos frutos, por ejemplo, son abstractos, ¿verdad? Que dejar herencias, que tener mucha plata, que hacer una obra grandiosa, ¿verdad? Los frutos del Espíritu son abstractos, son valores que nosotros dejamos a la siguiente generación. ¿Cómo queremos que nos recuerde cuando el día que Dios nos lleve, verdad? Dice, estas son las cosas que Dios quiere para nosotros. Son las cosas en las que Dios se deleita y muchos de nosotros no la tenemos como nuestra prioridad. Y es así, ¿verdad? Muchas veces ahora muchos cristianos, ¿cuál es la prioridad de los cristianos? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad de muchos cristianos? La prosperidad material. ¿Cuál es la prioridad de muchos cristianos? Desarrollar dones y dones y dones, y vamos a enfocarnos en dones, y vamos a hacer y esto, y vamos a hacer obra, y vamos a hacer aquello, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello. ¿Verdad que también son cosas que solemos decir, solemos hacer? Entonces, la prioridad de Dios para nosotros es que nosotros demos fruto. La prioridad es que nosotros demostremos algo para que... ¿Qué es un fruto? Un fruto es algo que alimenta a una persona o a alguien. Por ejemplo, dice, todos sabemos que debemos ser más amables. Aunque se ha escrito mucho sobre este aspecto del fruto, tenemos la tendencia de quedarnos en la superficie en nuestra comprensión de lo que es el amor. El amor es, en su dimensión espiritual, está relacionado estrechamente con todo el resto del fruto. Hay una diferencia entre el fruto del Espíritu y lo que dijimos, ¿verdad? Y los dones del Espíritu Santo. Ahora vamos a explicar esto. Hay una diferencia entre el fruto del Espíritu y los dones. Bueno,
En cuanto a los dones del Espíritu, el enfoque de Pablo es la unidad y la diversidad dentro del grupo cristiano o la iglesia. Pero ese no es el caso del fruto del Espíritu. Cuando él enseña sobre los dones, el énfasis es que el Espíritu distribuye dones individuales a personas particulares para la edificación de toda la iglesia. Una persona puede tener el don de administrar, mientras que otra puede tener el don de dar. Otro puede tener el de enseñar y otro el de ayudar. El don del Espíritu Santo era para que la iglesia, en cierto modo, pueda sustentarse y crecer. Porque yo no tengo el don que tienen ustedes, ¿verdad? A lo mejor Dios me dio otro, entonces, ¿qué hace? Un cuerpo con diferentes miembros. Ese es el cuerpo. Yo soy mano, usted tal vez pierna, oreja, oído, ¿verdad? La función de la mano es hacer las cosas, la función del ojo es ver. Ese es el fruto del Espíritu Santo que a eso Pablo hizo referencia, para la edificación de la iglesia. Cuando se saca de ese contexto los dones del Espíritu Santo, ahí pasa lo terrible, ¿verdad? Cuando ponemos prioridad. En cambio, dice, el fruto del Espíritu en toda su plenitud se debe manifestar en la vida de cada persona cristiana. O sea, los dones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo da a cada uno como al Espíritu le parece, para provecho. Se usa para provecho de todos, de la iglesia y de todo, para edificarnos. Pero atiendo una cosa, el fruto del Espíritu es una responsabilidad de todos. Yo tengo bondad, pero aquel hermano tiene gozo. No, el fruto del Espíritu es integral. Todos debemos dar frutos. No así con los dones del Espíritu Santo. Yo no hablo de lengua, pero aquel hermano puede hablar en lengua, entonces los dos nos complementamos. Aquel hermano sabe hablar, es inteligentísimo leyendo la Biblia, puede enseñar. ¿Y yo qué hago? Puedo poner bien la silla, puedo barrer, y ambos se complementan. Esos son los dones del Espíritu Santo. En cambio, el fruto del Espíritu Santo en toda su plenitud debe manifestar en la vida de cada persona. Esa es una responsabilidad. Esa es nuestra prioridad. Crecer y dar frutos. Crecer y dar frutos. Entonces, ¿cuál debería ser la prioridad de cada uno de nosotros como personas cristianas? Dar fruto del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo, eso lo vamos a ver de tarea después, ¿verdad? El amor. Por hablar de algo, ¿verdad? El amor. El amor se ha enfriado en nuestro tiempo, ¿verdad? Como dice 1 Timoteo, el amor de muchos se va a enfriar. El gozo. Ahora vos ves personas más amargadas que personas alegres. Paz. ¿Qué trajo la pandemia? Trajo amargura, trajo depresión, trajo montones de cosas. Trajo miedo, paciencia. Pasó la pandemia y ¿qué pasa? Nadie tiene paciencia, ¿verdad? Benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y otra cosa, el dominio propio. Parece que en esos tiempos nadie se domina. ¿Sabes qué? Yo suelo ver personas que no se puede dominar, que hace su maganada y después ¿sabes qué te dice? No, era broma. Discúlpame, se me chispoteó. Discúlpame, se me pasó un poco. No puede pasar eso con un cristiano. Tal vez sí, pero si 3, 4 veces ya le está saltando la cadena, entonces esa persona no es un cristiano, como dice el texto. Dominio propio. Bueno, nosotros vamos a ver algunos de tareas se queda para ustedes, para que puedan, cada uno de los dones puedan definir y conocer más. Nosotros vamos a hablar de algunos frutos. Por ejemplo, vamos a hablar de la mansedumbre. Hoy en día es común que la idea de gentileza o mansedumbre, ser gentil y ser manso, se asocie con la falta de fuerza, pero en realidad una persona mansa es aquella que tiene fuerza, pero restringe su uso. Acá va una historia.
En cierta ocasión conversé con un joven que había sido ascendido a una posición de autoridad en la empresa en la que trabajaba. Se le ascendió a este tipo. Se le dio más autoridad, tal vez más poder, como él cree. Sus subordinados se quejaban de su estilo como gerente, afirmando que era un tirano. Entonces, al preguntársele a esta persona, él dijo: no respetan mi autoridad porque piensan que soy demasiado joven, así que tengo que mostrarles quién manda. Esa fue la respuesta de este joven que fue ascendido recientemente. Entonces yo le dije, dice, la respuesta a este joven fue: tienes autoridad y con esa autoridad tienes poder, ¿verdad? Tiene autoridad, tiene poder, le va a echar a quien quiera, le va a hacer la vida imposible a quien quiera. Y con ese poder viene un alto grado de responsabilidad. O sea que mayor cargo, más responsabilidad, ¿verdad? Más responsabilidad. Uno de los secretos del liderazgo es que cuando tienes el poder, puedes también darte el lujo de tener gracia. No necesitas de ser tirano. Cuando alguien está inseguro en su posición de poder, fracasa en la mansedumbre. Cuando una persona se vuelve tirano, cuando está inseguro en su puesto, cuando él cree que no puede sobrellevar esa responsabilidad, entonces se vuelve tirano. La mansedumbre o gentileza es como la sensibilidad. Ser manso es usar menos fuerza de la que pudiera usarse en una situación determinada. Podemos seguir el ejemplo de Jesús en este punto, pues Él fue extremadamente tierno con los débiles de este mundo. Fue amable con la mujer sorprendida en adulterio cuando todos los demás ya estaban listos para despedazarla. ¿Se acuerdan de ese escenario? La mujer adúltera, Jesús y los demás ya le estaban por tirar piedra. Por un lado vemos la fuerza de que lo quería hacer justicia. Y por un lado le vemos a Jesús manso, sensible con respecto a la mujer. Eso lo vemos en Juan 8, 3, 11. Pero cuando los poderosos de su época, los fariseos que tenían la piedra, tenían la autoridad para matarle, ¿verdad? Los fariseos tenían la autoridad, la posición de tirarle piedra y matarle. ¿Por qué? Porque ellos tenían la autoridad. Venía él tratando de usar la fuerza. Él respondió con gran vigor, firmeza y fuerza. En otras palabras, él era fuerte contra los fuertes, firme contra los poderosos, pero tierno con los débiles. Tierno con los débiles. ¿Sabe una cosa que se ha confundido mucho en este siglo XXI? A más que nos vamos, el tema del liderazgo. Y conocemos y sabemos muchas personas que se le dieron, así como este joven, se le dieron puestos importantes y cambió su ambiente. Fuimos compañeros de colegio, de facultad, ya no te conoce, ya te saluda. ¿Por qué? Porque él cree de que ya está en una posición mucho más elevada, con mucho más responsabilidad. Ahora, a eso no se le llama liderazgo. Eso se llama autoritarismo, tiranía. Porque el verdadero líder, si nosotros podemos ver, podemos enfocarnos en lo que fue David, el rey David, Salomón, ¿se acuerdan? Moisés, un verdadero líder. Imagínate a Moisés. No es que dirigió 4 o 5 personas nomás. Él dirigió a un pueblo de muchísimas personas. Y no fue autoritario ni tampoco tirano. Muchas veces la idea de esto es que el diablo y el enemigo, como el enemigo, quiere hacernos mal entender lo que significa lugar de autoridad y lugar de liderazgo. ¿Cuántos cristianos, cuando se les promovieron a puestos más altos, se corrompieron, verdad? ¿Verdad que sí? Ese hermano era el más bueno, el más manso, pero cuando se le hizo líder de algo, o cuando se le puso más arriba, ya con pecho saliente y decía, no, ya no vengo a jugar, ¿verdad? Entonces, yo creo de que eso es por ignorancia, por no conocer. Porque Moisés fue un líder, Samuel, podemos hablar también de Josué, ¿verdad? Un verdadero líder.
David, Salomón. ¿Y quién más podemos hablar de Jesús también, verdad? Ahora, ¿cuál es el verdadero? Vamos a hablar sobre ese punto, ¿verdad? Porque la mansedumbre muchas veces, en nuestro tiempo, se nos hace entender que el que es manso es débil, ¿verdad? Psicológicamente hablando, el que es manso es débil. No es débil, mira, no es débil. Pero atiendan cómo fue Jesús. En la última parte de nuestro escrito dice, en otras palabras, Jesús era fuerte ¿con quiénes? Con los fuertes. Jesús era firme contra los poderosos, ¿verdad? Jesús era tierno con los débiles. Esas son las fases del liderazgo cristiano, de un liderazgo que a Dios le gusta. Porque si no nos basamos en esto, ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a ser como Stroessner, o como Stalin, o como Hitler, tiranos y autoritarios. ¿Cómo debemos ser? ¿Qué engloba la mansedumbre? Yo quiero aprender bien esto. ¿Qué engloba la mansedumbre? En que seas fuerte contra los fuertes. En que seas firme contra los poderosos. En que seas tierno con los débiles. Tenemos la tendencia a pensar de que debemos tratar a todos del mismo modo siempre. Eso es un error. ¿Verdad? No, yo a todos los le voy a tratar así porque acá yo nomás lo soy el perfecto. No, eso es un error. Pero no es así. Debemos aprender a monitorear y moderar nuestra fuerza. Así es como se manifiesta el fruto del espíritu de la mansedumbre. Vos sos manso. La mansedumbre es así. No es que vos no tenés fuerza. Lo que pasa es que vos estás manejando esa fuerza que tenés. Ustedes me pueden decir, ¿verdad? Nosotros tenemos animales en nuestra casa. Perro, gato, caballo, no sé, como mascota. Pero imagínate si a tu gato le agarras su oreja y le alzás. Y vos recién le diste comida y le alzás a tu gato así de su oreja. ¿Qué va a hacer tu gato? Por más que vos seas su dueño y por más que vos le trajiste de la calle, te va a arañar. ¿Sabe por qué? Porque ese gato era manso, pero ¿qué está haciendo? Se está defendiendo. El cristiano no debe ser manso, pero no debe ser menso, como dice Chavo. ¿Verdad? Y muchas veces el cristiano confunde. No, llego ese bueno y que me haga nomás. Ay, socorro, que me haga. Yo sé. No. Jesús se comportó de diferentes formas, de acuerdo al cliente que tenía enfrente. ¿Verdad? Si tu cliente viene y te quiere achacar, obviamente que vos tenés que defender, pero si tu cliente está viniendo en son de paz, también vos tenés que demostrar empatía. Entonces, yo creo que el autor puso primero mansedumbre para hablar de esto, porque realmente la mansedumbre es algo que se tergiversa su concepto. Inclusive en nuestros medios cristianos. Ser manso es saber usar tu fuerza conforme a la situación en la cual estás pasando. Yo puedo ser áspero con una persona, ¿por qué? Porque esa persona no merece que seas dulce con esa persona. ¿Verdad que sí? Entonces, pasamos al otro fruto que dice gozo. El gozo debe ser la marca de un cristiano. Como cristianos que caminan en el Espíritu de Dios, no debemos ser quejumbrosos. ¿Qué es lo contrario de gozo? Quejumbroso. Sin embargo, el gozo del Espíritu no excluye el dolor ni las experiencias de duelo y aflicción. O sea, ¿qué quiere decir? De que sufriste alguna pérdida y vos te pasás riéndote todo el tiempo, ¿verdad? No excluye eso. Pero ¿qué pasa cuando... No sé si a una vez les pasó a ustedes cuando se van a un velorio cristiano y a un velorio de personas que no son cristianas? ¿Alguna vez pasó por esa experiencia? ¿Alguien de ustedes pasó? Cuando vos te vas en el velorio de un grupo de cristianos y un cristiano falleció, ¿sabes qué? Hay una tristeza que envuelve por perder a ese hermano, pero a la vez hay una alegría porque sabes que se va a ir junto a Dios, ¿verdad? Y a pesar de que esa tristeza a veces duela, ¿verdad? Hay un gozo otra vez adentro de que sabes dónde se va a ir, ¿verdad? Y eso nos consuela.
Ahora, cuando te vas en el velorio de una persona que no son, de grupos que no son cristianos, la primera cosa que vas a escuchar al entrar son gritos. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y lamento. Y te desespera ya lo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la incertidumbre. Por la incertidumbre que genera esa pérdida que se tiene. Pues hay cuál la mopa jota. Yo no sé si va a ir, yo no sé, ¿verdad? Nadie sabe, ¿verdad? Pero cuando uno es cristiano sabe qué pasa. Porque ¿qué dijo Pablo? Ausentes en cuerpo, presentes en Cristo. Si nos morimos, paz hoy, mañana, o al minuto estamos con Dios, estamos con Jesús. Y esa es la fe, un fruto otra vez del Espíritu. Dice, lo importante es que todas las cosas debemos aprender. Lo importante es que en todas las cosas debemos aprender a regocijar. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Os vuelvo a decir, dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre, dice. Perdiste tu trabajo, regocijaos en el Señor. Estás enfermo, regocijaos en el Señor. Perdiste un ser querido, regocijaos en el Señor. No hay nada en la heladera, regocijaos en el Señor. Mandé a hacer para mi casa, regocijaos en el Señor. Cambié mi vehículo por uno más lindo, regocijaos. No solamente las cosas negativas, sino que en todas las cosas. Pero como que somos seres humanos y muchas veces nos regocijamos cuando salen bien las cosas, ¿verdad? Entonces eso no es gozo, eso es felicidad momentánea. ¿Sabe? Yo he visto memes que recorren por las redes sociales y dice, el dinero no compra la felicidad, dice, pero qué bueno es llorar en un yate en el Pacífico, dice. Está bien, ¿verdad? Pero eso es, el dinero compra la felicidad, pero nosotros estamos hablando de gozo. Gozo, no confundamos el gozo con la felicidad temporal. No vaya a decir, yo tengo gozo, yo tengo felicidad. No, el gozo es diferente, el gozo viene de adentro, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. El gozo nadie que no tenga el Espíritu puede demostrar. Solamente el cristiano puede demostrar. Y vos le encontrás al cristiano y, ¿qué pasó? Y vos sabes que perdí todo lo que tenía. Y te mira lo así. ¿Y por qué está con esa alegría? ¿Verdad? La gente no comprende esas cosas. El gozo la gente no va a comprender. Porque lo tradicional es que perdí todo y me quedé llorando y playándome y quejándome, ¿verdad? Pero eso no es gozo. Lo contrario del gozo es quejar. Quejumbroso, dice, se llama quejumbroso. Entonces, este es un fruto que el autor puso entre su lista, ¿verdad? Continuando, dice, la razón básica de nuestro gozo es nuestra relación con Dios. Ahí está. Nuestro gozo no depende de las cosas que ganamos o perdemos. ¿De qué depende nuestro gozo? De nuestra relación con Dios. Yo perdí todito, será, pero ¿qué pasa? Yo estoy bien con Dios. Ese es el gozo. Estoy enfermo y no sé qué voy a hacer, pero tu relación con Dios te dice, acá estoy yo, te dice Dios. Ese es el gozo. ¿No se acuerdan de Job? De Job, otro ejemplo que tenemos de Job. Perdió todito, pero Job mantuvo su firmeza. Se mantuvo firme. La razón básica de nuestro gozo es nuestra relación con Dios. El día en que estamos pensando y decir, está medio triste, pensá en tu relación con Dios. Yo soy cristiano, tengo las promesas de Dios, Dios está conmigo y eso te va a generar un gozo a vos por medio del Espíritu Santo. Porque sabemos que la redención que tenemos en Cristo no será amenazada nunca por la pérdida de un ser amado o de posesiones o de empleo o de cualquier otra cosa. Ahí está. No es porque vos perdiste a un ser querido, es porque Dios ya no te quiere. No es porque vos perdiste, no sé, te salió todo mal las cosas, es porque Dios no te quiere. No, ¿qué dijo Pablo? Nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios. Nada ni nadie. Y muchas veces pasa
las personas muchas veces caen enfermas y queremos culpar a Dios, ¿verdad? Pero nada en este mundo, ni nadie, ni tu condición, ni lo que está pasando, ni la situación puede separarnos del amor de Dios. Y cuando vos pensás y cuando pensamos de que este mundo es pasajero, y es pasajero, porque yo hace rato, un día era joven y ahora ya soy viejo, ¿verdad? Y a todos les pasa lo mismo. Algún día, muy rápido pasa. Y sabiendo que somos peregrinos aquí en la tierra y nuestra ciudadanía está en los cielos, como dice Pablo, eso es lo que nos da gozo a nosotros. Esa esperanza. Esa esperanza. Entonces, podemos sufrir toda clase de caídas dolorosas, dice, aflicciones. Pero esas cosas no nos roban, y poder subrayar ahí, no nos roban el gozo fundamental de que tenemos en Cristo. No asociemos lo que estamos pasando, nuestra situación, con nuestra relación con Dios. No asociemos. Mira, pues me enfermé, ¿será que Dios me castigó? ¿O será que Dios no me quiere más? No pensemos eso. ¿Qué voy a hacer? Mira, esto está pasando, ¿qué voy a hacer? No pensemos eso. ¿Sabe por qué? Porque eso no influye en tu relación con Dios. No asocies lo que te está pasando con tu relación con Dios. Si pasó, es porque Dios permitió. Y si Dios permitió, es porque Él sabe por qué hizo eso. También estudiamos en teología sistemática que no sabemos todo lo que Dios quiere hacer, porque si sabemos todo lo que Dios va a hacer, nosotros vamos a ser dioses también. Dice, podemos sufrir toda clase de caídas dolorosas y aflicciones, pero esas cosas no nos roban el gozo fundamental que tenemos en Cristo. Podemos regocijarnos en todas las cosas porque todo lo demás es insuficiente comparando con la maravillosa y poder subrayar relación que disfrutamos con nuestro Padre Celestial gracias a la obra de Cristo a nuestro favor. ¿Qué es más grande de la salvación que Dios te dio? ¿Qué puede ser más grande? Si me puedes decir. ¿Qué es más grande en este mundo que este mundo te puede dar que la salvación que Dios te dio? No hay nada, no se compara. Yo una vez estaba pensando, ¿qué puede ser, mira, ser presidente de un país? Tampoco, eso no es. ¿Qué puede ser más grande que la salvación que Dios te dio? Nada, absolutamente nada. Podemos regocijarnos en todas las cosas porque todo lo demás es insuficiente. Todas las cosas materiales, todas las cosas que vos podés conseguir, todas las cosas que estás haciendo, todas las cosas en este mundo son insignificantes comparando con la maravillosa relación que disfrutamos con nuestro Padre Celestial, gracias a la obra de Cristo a nuestro favor. Pero este gozo tiene que ser cultivado. Mientras más entendemos nuestra relación con Dios, más comprendemos sus promesas para nuestra vida y nuestro gozo será mayor. Pasamos ahora a la paciencia, porque se volvió un poco largo. Paciencia. El fruto de la paciencia dice, todo el fruto que Dios nos llama a tener imita el carácter mismo de Dios. ¿Verdad? Ustedes se dieron cuenta que los frutos del Espíritu Santo que Dios quiere que nosotros desarrollemos son las mismas características de Dios y de Jesús. Dios es el autor del gozo, es bondadoso, es manso, es paciente. Ese es Dios. Dios es lento para la ira, Él no se apresura a juzgar. Dios es tolerante y le da a la gente tiempo para arrepentirse. Debemos imitar la paciencia de Dios. Muchas veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué no le castiga ya a ese fulano que demasiado terror? Que nos ponemos, ¿verdad? En el lugar de Dios. Y la paciencia debe ser cultivada, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me cuesta ser paciente, ¿verdad? Yo creo que yo no puedo decir de que yo no debo desarrollar, porque ahora yo entiendo que yo debo desarrollar la paciencia. Yo antes me esquivaba, nada más decía, yo no soy lo paciente, Dios no me hizo paciente, pero yo me equivoqué. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que yo desarrolle esos frutos que me cuesta desarrollar. Y no digas, yo no puedo ser gozo porque yo soy terrible. Yo no tengo luego paciencia porque Dios no me hizo. Hay un refrán que dice, cuando Dios hizo a fulano, le dio paciencia, pero no le dio esto, decía. ¿Verdad? No le dio aquello, no. Eso está errado porque los frutos del Espíritu Santo, todos los frutos del Espíritu Santo, debemos nosotros cultivar.
para poder desarrollar. Por último tenemos la bondad. La bondad es una virtud difícil de definir, pero hay un sentido en el que no necesita definiciones, porque todos saben lo que es. Ser bondadoso es simplemente ser, número 1, considerado. Número 2, mostrar interés. Genuino por los demás. ¿Por quiénes? Por los demás. Este fruto también debe ser la marca distintiva de todo creyente. Con esta breve mirada del fruto del Espíritu podemos ver la prioridad del Espíritu Santo. Esto es lo que Dios desea de nosotros. Lo que agrada o lastima al Espíritu no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Amén. Y hasta ahí nuestro estudio del día de hoy, capítulo 36 del fruto del Espíritu Santo. Que Dios les bendiga a todos.